Pérdida y duelo, una perspectiva tanatológica, bíblica, cristiana. Mi nombre es Cris Salgado y te doy la más cordial bienvenida en esta pequeña clase en la cual abordaremos estos puntos que son vitales para ti y para mí, y sobre todo si estás atravesando tú por este proceso de pérdida, o también si conoces a alguna persona que está atravesando por este proceso. Estoy seguro que vas a tener herramientas básicas y fundamentales que le van a poder ayudar a esa persona. Todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a atravesar por esta situación. Tarde o temprano, nos guste o no nos guste, si hay algo que tenemos real y verdaderamente seguro, no es tu casa, no es tu trabajo, no es tu título universitario, no es tu dinero ni es tu carro. Lo único seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos es la muerte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a atravesar? Gracias a Dios que nos ha dejado en su palabra el manual por excelencia, donde ahí podemos encontrar una perspectiva bíblica correcta acerca no nada más de qué es la muerte, sino qué hay más allá de la muerte. Si tú quieres aprender y conocer sobre finanzas, si tú quieres aprender sobre biología, sobre química, sobre tecnología incluso, la palabra de Dios es la única que nos puede decir a ciencia cierta de dónde somos, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, etcétera. Todo con respecto a lo que hoy en día estamos viviendo actualmente. Y desde esa perspectiva vamos a abordar y vamos a conocer este tema. Y de este modo tenemos nuestra base bíblica en el Salmo 23:2 que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabemos que vivimos en un mundo de crisis, en un mundo de sumamente estrés, en un mundo complejo y difícil, y que la muerte es un hecho no lejano y que no podemos negar, como ya lo mencionábamos. Sin embargo, en medio de esas tribulaciones, en medio de ese proceso de muerte que vayamos a atravesar o de la pérdida que estemos sufriendo, Dios es el único consolador. Él es el único que nos puede llevar a esos pastos seguros, a descansar. Dice ahí, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Él es nuestro pastor. Y en medio de las dificultades, la enfermedad, la muerte, la pérdida del trabajo, etcétera, etcétera, Él es el único que puede llevarnos a esa paz, a esa tranquilidad, solo en Él. Pues ahora quiero preguntarte, ¿en algún momento has experimentado una pérdida? Estoy seguro de que sí, y más de una. Bueno, si ya la has experimentado o la estás experimentando, ¿qué emociones has tenido? ¿Qué es lo que te ha suscitado en ese momento? Pregunta número 2. ¿Has intentado ayudar a una persona ante la pérdida de un ser querido? Si lo has hecho, ¿sí? ¿No? ¿Y qué resultados has tenido al tratar o al intentar de ayudar a esa persona que está atravesando por esta situación tan dolorosa? La muerte, sin duda alguna, es un fenómeno universal que se introdujo en el mundo por el pecado. Es decir, este fenómeno afecta a todas las personas, ya sea que tengas dinero, no tengas dinero, ya sea que creas en Dios o no creas en Dios. Como ya lo mencionábamos, es un hecho que va a pasar y va a ocurrirte tanto a ti como a mí. Sin embargo, necesitamos entender que la palabra de Dios es la única que nos enseña y nos muestra por qué tenemos que morir, cuáles son las consecuencias, pero también al mismo tiempo cuál es la salvación que nosotros podemos encontrar por medio de Cristo Jesús. Número uno, necesitamos entender que el pecado se introdujo en el mundo. Dice allí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? Entró la muerte. Así la muerte entonces pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, por una sola persona, en este caso nuestro primer padre que fue Adán, que fue el que pecó, por medio de él vino la muerte espiritual. Y por consecuencia vino la muerte física a todos y cada uno de nosotros. Partiendo de este punto, entendiendo que es doloroso y que es difícil, esto sin duda alguna nos da tristeza, nos causa dolor. Eso es lo que causa la muerte, que por consecuencia es el pecado. El pecado causa la muerte y la muerte nos causa dolor. Me duele esa separación, me duele esa lejanía. Aunque hay diferentes tipos de pérdidas, pérdida de la juventud, pérdida del empleo, pérdidas por jubilación, etcétera, etcétera, hoy nos abocaremos específicamente a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un ser amado. Que todo esto, a través del pecado, pues sin duda alguna es triste y doloroso. Y ante esta sentencia que nos trajo el pecado, necesitamos estar contentos y alegres. Yo quiero decirte que ante esa sentencia que el pecado nos dictó, hay una promesa de parte de Dios para superar dichos eventos dolorosos que vamos a estar atravesando a lo largo de nuestra vida. Dice ahí en el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y qué cosa, y le glorificaré. Es únicamente Dios quien nos puede salvar, quien nos puede ayudar a atravesar este proceso.
este mar o este fuego doloroso de la pérdida y la separación de un ser amado. En este sentido, los cristianos tenemos recursos espirituales para poder consolar a otras personas. La pregunta es, ¿los conoces? Ya no para consolar a otras personas, para traer paz, para traer serenidad, para traer aliento a tu propia vida cuando te encuentras en situaciones complicadas y difíciles. Necesitamos, sin duda alguna, conocer el proceso del duelo, qué es el duelo y cómo apoyar en cada etapa de estas a las personas que van a estar atravesando esta situación. La pregunta entonces es, ¿estás preparado para apoyar a otros en su duelo? Recuerda que no importa si tu respuesta es sí o tu respuesta es no. Yo estoy seguro que a través de esta clase vas a obtener algunas herramientas que te van a dar una perspectiva general y que vas a poder contemplar para ayudar a otros en sus procesos de duelo y de pérdida. Entonces, vamos a partir entendiendo que el duelo en tanatología se refiere al proceso tanto emocional como psicológico que una persona experimenta después de la pérdida de un ser amado, después de la pérdida de un ser querido. La tanatología bíblica se centra entonces en ayudar a las personas a enfrentar y procesar lo que va a causar esta pérdida. ¿Qué va a causar? Dolor, rabia, tristeza, entre otros muchos sentimientos más relacionados con la muerte y el proceso de duelo. ¿De acuerdo? Entonces, una de las características del duelo que vamos a ver a continuación es importante que las tomemos en consideración. Dice el Salmo 116:15, estimad es a los ojos de Jehová, ¿qué cosa? La muerte de sus santos. Es decir, en este versículo nos habla, o podemos entender, que Dios considera la muerte de sus seguidores piadosos como un evento significativo y de mucho valor, ya que marca su transición a una vida eterna, donde estaremos en su presencia junto con Él para siempre. En un sentido, es agradable delante de los ojos de Jehová. Entonces, la primera característica que podemos encontrar del duelo es que cada doliente va a tener su propio proceso y lo debe elaborar él mismo. Es decir, es único, aunque podemos pensar, es que yo conozco a una persona que falleció su mamá y también a esta persona falleció su mamá, es igual. No, no es igual. Todos somos distintos, todos somos diferentes y según nuestro background o nuestro contexto del que vengamos, va a ser muy diferente cómo vamos a poder abordarlos. Y no me quiero meter mucho en esto, pero va a depender mucho del nivel espiritual en que se encuentra esa persona, el nivel, me refiero a madurez espiritual de esa persona, si es cristiano, no es cristiano, si cree en Dios, no cree en Dios, qué heridas tiene desde su niñez, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona en ese sentido va a vivirlo de forma única, personal e individual. Característica número 2 es que es único, es decir, cada proceso va a ser diferente. Unos lo elaboran más rápido, sin embargo, otros lo elaboran mucho más lento. Y en ese sentido podemos decir, bueno, es que la otra persona se tardó 2, 3 meses y ya estaba de forma normal. Sí, hay algunos que pueden hacerlo de ese modo, hay algunos que van a tardarse 6, hasta 1 año, 2 años, etcétera. Va a cambiar según la persona. Hay algunos que sienten mucho sufrimiento y para otros es un dolor y un proceso mucho más lento. Por eso es que se vuelve único. Característica número 3 es que es temporal. Es decir, requiere tiempo para poder salir de este proceso. Algunos han considerado expertos entre 1 año y medio y 2 como promedio. Después ya se vuelve patológico, ya se vuelve un proceso no normal. El número que sigue hay que entender que es un proceso, es decir, que implica una serie de etapas y es algo no permanente. En algunos casos tiene regresiones, flashback, lo que conocemos, que dejan una marca, es decir, de repente me siento bien y de repente me acuerdo de mi papá, me acuerdo de mi esposo y otra vez me pongo a llorar. Esto es parte del proceso. Sin embargo, poco a poco va avanzando y posteriormente, aunque siempre va a haber flashbacks, aunque siempre nos vamos a poder acordar de los buenos y malos momentos que vivimos, cuando el proceso de duelo se ha cerrado correctamente, yo me voy a recordar estas situaciones, tanto buenas como malas, pero ya no hay dolor. Y ni se requiere precisamente atención, porque ya se ha dejado como una cicatriz que va a perdurar para siempre. Hay que entender que nuestro cerebro no lo podemos formatear, no podemos borrarle todo lo que ha pasado anteriormente. ¿Qué podemos hacer? Sí podemos evidentemente cicatrizarlo. Sí podemos decir, me acuerdo, pero evidentemente ya no me duele. Estoy bien, estoy tranquilo, en paz con el Señor. Estas son las principales características que se van a vivir en el duelo.
Y vamos a encontrarnos que en este proceso hay algunas etapas de duelo que vamos a atravesar o que la persona va a atravesar y que es nuestro compromiso y responsabilidad conocerlas. Mientras más conozcamos estas etapas que se atraviesan durante el proceso de duelo, va a ser mucho más fácil, de cierto modo, para nosotros poder ayudar a otra persona. Dice el Salmos 23:4, aunque ande qué cosa en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y aquí está el secreto, tu vara y tu callado me infundirán qué cosa, ese aliento. Otra vez volvemos a la misma raíz y punto. Es Dios únicamente el que nos va a ayudar en medio de esa oscuridad, en medio de esa angustia, en medio de ese dolor y de ese sufrimiento que vamos a estar experimentando. Él es el único que nos puede guiar y estará con nosotros. Entonces, en este sentido, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien es médico psiquiatra y que es una de las figuras más importantes y representativas de la tanatología, nos habla y nos describe acerca de 5 etapas principales que nosotros necesitamos conocer y entender. Número 1, vamos a tener que tenemos la negación y el aislamiento. Es decir, ante la pérdida se van a expresar frases tipo como no puede ser verdad, no es posible, no, esto no sucedió, no, esto no es cierto. Es decir, es una negación, es una defensa que nuestro propio cerebro puede generar al golpe, al impacto de la noticia que estamos recibiendo. Cuando alguien le dice, falleció su mamá, sale el médico y le dice, falleció su mamá, falleció su papá, veníamos de la calle y lo asaltaron, falleció, tuvo un choque, falleció, etcétera, etcétera. Normalmente la negación es la primera etapa que nos vamos a encontrar y va a haber esa negación. Es un golpe o reacción ante el shock que nosotros vamos a tener ante la pérdida. La negación es un escalón inevitable que muchas veces necesitamos atravesar, pero que hay que salir para redirigir o dirigir correctamente la pérdida. Muchas veces el impacto de esta noticia es tan fuerte que se deja de escuchar. Escuchamos, pero no escuchamos, valga la redundancia. O sea, escuchamos, pero no estamos prestando atención. No entendemos, ni pensamos correctamente. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. Y este bloqueo es tan grande que muchas veces nos impide sentir. La negación, precisamente, tiene el sentido de darnos esa tregua, esa calma, esa paz ante el impacto de la noticia que estamos recibiendo. Número 2, va a venir la etapa de la ira o la rabia. Ya atravesé la negación, me resisto, pero viene la ira o la rabia. Ahora, en esta etapa nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y muchas veces cuestionamos incluso a Dios, aún a pesar de ser cristianos. ¿Pero por qué yo, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Hay un pecado en mí? ¿Por qué? Y nos enojamos y muchas veces llegamos hasta insultar a las personas y muchas veces hasta hablar en contra del mismo Señor. La ira es muy difícil de afrontar para la familia y la persona. ¿Por qué? Porque se desplaza en todas direcciones. Es decir, lo puedo decir contra el médico, lo puedo decir contra mi mamá, contra mi papá, contra mis hermanos, etcétera, etcétera. Proyectando ante todos los que nos rodean ese sentimiento de coraje, de frustración, de ira. La característica de esta etapa, pues evidentemente van a ser el odio, van a ser el enojo, van a ser la envidia hacia otros. Y lo que tenemos que hacer con la rabia, número 1, pues necesitamos reconocerla y aceptarla para poder, ¿qué cosa? Sacarla. La rabia siempre va a tener una razón de ser y es que está pidiendo ayuda. Nos impulsa a salir de cierto modo a flote y es un arma que nos ayuda en la supervivencia, solamente que muchas veces está mal dirigida. Entonces, es normal hasta cierto punto. Por eso es importante que tú conozcas todas estas características, porque muchas veces una persona que está en la ira, pues evidentemente va a estar molesta, va a estar gritando y tú llegas y le quieres decir, oye, tranquila, cálmate, no pasa nada, ¿por qué? No tienes que gritar. Si yo conozco las etapas del proceso que está viviendo, voy a tener mucha más empatía y poder hablar de diferente perspectiva y desde otro modo con la persona que está atravesando esta situación. Después tenemos como número 3 la etapa de regateo o de negociación, es decir, es un intento de llegar a un acuerdo para posponer evidentemente lo que es inevitable. Se puede dar muchas veces antes de la pérdida, que es hacer, por ejemplo, un trato con algún ser poderoso, con alguien que está allá arriba, no precisamente el Dios que nosotros conocemos como cristianos, pero siempre hay personas, siempre hay figuras, siempre hay santos en todas las personas que intentan que no se mueran. Si no se muere mi mamá, yo te juro que voy a ir a la villa de rodillas. Si no se muere mi papá, yo te juro que ahora sí voy a ir a visitar a los huerfanitos del hospital, voy a visitar a los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, estamos tratando de negociar en este sentido. El deseo es de volver al tipo de vida que se tenía antes.
¿Cómo pasa? Bueno, antes de que se enfermara, antes de saber que estaba en una enfermedad terminal. Y después, cuando ya entendemos que ya falleció, pues queremos todavía volver hacia atrás. Queremos negociar y decir, no, mi papá no se ha muerto, no, mi hermano no ha fallecido. Tratamos de negociar esa parte con ese ser supremo que puede salvarme, que puede ayudarme, etcétera, etcétera. Y los pensamientos giran en torno a qué se podría haber hecho para que la situación no se produjese o por el contrario, evitar el dolor. Entonces, vamos viendo cómo van siendo transformando por medio de estas etapas que estamos teniendo. Y después tenemos también la fase de depresión. Ya no se puede negar la realidad en esta fase, es decir, ya no se puede sostener la rabia, existe un profundo sentimiento de pérdida, de dolor, hay sentimientos de tristeza, hay sentimientos de decepción, muchas veces de desamparo y de soledad, y dejamos entonces ya en esta etapa de fantasear con realidades paralelas. Es decir, volvemos al momento presente. Ya no estoy pensando en el pasado, lo que pude haber hecho, lo que no hice, lo que sí hice. Volvemos al presente con una profunda realidad de vacío que nos está dejando pues esta pérdida o este ser querido al irse de este mundo. Y después tenemos la fase de aceptación, que es esta última fase, se supera ya aquí precisamente la pérdida. Las personas en duelo aprenden a convivir con un duelo emocional en que el ser amado pues evidentemente ya no está, ya lo acepté. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Es doloroso? Claro que es doloroso, pero ya he aceptado, he comprendido que ante esta situación yo no puedo hacer nada, yo no puedo traerlo nuevamente a la vida, yo no puedo resucitarlo, yo no puedo hacer nada. No hay que confundir la aceptación con la resignación, ni con la felicidad. En esta etapa la persona está desprovista de sentimientos como si el dolor hubiese desaparecido, como si la lucha muchas veces hubiera terminado y llegara el momento de la lucha final antes del largo viaje. Entonces es importante puntualizar estas fases que se van a vivir. No siempre se siguen en ese orden 1, 2, 3, 4, 5. No siempre. De forma general es como debiesen llevarse a cabo, pero muchas veces no siempre se llevan y se cumple en ese orden. ¿Cuál es la importancia para ti y para mí? Precisamente entender y conocer en qué parte se encuentra esta persona, en qué parte me encuentro yo tras esta pérdida, porque va a ser mucho más fácil, de cierto modo, que yo pueda ayudar a esa persona. Si yo sé que está en la etapa, como ya lo comentábamos, de ira, de rabia, y yo quiero venir y decirle, Jesús te ama, Dios va a hacer todo por ti, Dios tiene un plan perfecto, aunque sabemos que es verdad y que es cierto, hay que entender que la etapa que está viviendo está en un proceso de negación, está en un proceso de enojo, está en un proceso de amargura, de irritabilidad. Muchas veces puede tener algo en contra de Dios, y entonces si yo vengo y le digo, Dios tiene un propósito, no me hables ahorita incluso ni siquiera de Dios. Hay que aprender a tener esa calma y hablar en los momentos precisos. Entonces, vamos a ir viendo también que el duelo, a esta frase que me gusta mucho que dice, el duelo es como un río profundo y tranquilo, que a veces parece calmo en la superficie, parece que estamos bien, pero fluye poderosamente en lo más profundo de nuestro ser, por parte de este escritor Earl A. Rollman. Ok, y ahora que ya conocemos y entendemos un poquito acerca del proceso del duelo, que es el duelo y las etapas que se van a vivir, vamos a hablar acerca de algunos principios generales de consolación. Dice 2 Corintios 1:4, el cual qué cosa nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice el cual nos consuela en algunos momentos difíciles, en algunas tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones. Y ese simple hecho, esa palabra ya debería traernos confort y paz a nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para que podamos también nosotros consolar. Fíjate, este versículo es de suma importancia y vital para ti y para mí. Número 1, Dios nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, ¿ok? Dios me consuela. Pero también hay otras personas que están pasando este tipo de situaciones y dificultades. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Saludarlas, hola, ¿cómo estás? Que te vaya bien, a ver si alguien te ayuda. No, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, esta es la importancia. Por eso somos un equipo, por eso somos un cuerpo y somos una misma iglesia. Para poder ayudarnos, para poder consolarnos en las diferentes tribulaciones que nosotros vamos a tener. Entonces, de forma general, vamos a ver algunos principios que aplicados nos pueden ayudar a salir de esta situación dolorosa y complicada. Número 1, es importante hacernos presentes ante el sufrimiento de la persona.
Dice Job 2:11, cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Es decir, estos amigos de Job, si tú lo conoces o has leído la historia de Job, bueno, él vivió una situación dolorosa, complicada, donde todos sus hijos, donde perdió a sus hijos, perdió a sus bienes, perdió a algunos de sus siervos y criados, etcétera, etcétera. Atravesó un proceso de muchas pérdidas. Él no nada más perdió a su hijo, un solo hijo, a una solo de sus familiares, no, perdió a varios, perdió su dinero, perdió sus ganancias, perdió sus bienes, sus casas, etcétera, etcétera. Entonces atravesó por diferentes situaciones y el proceso sin duda alguna que tuvo que ser muy difícil. Yo no sé si tú has atravesado esta misma situación que atravesó Job, pero vamos a ver algunos puntos importantes. En este caso, después de atravesar todo eso, cuando sus amigos se enteraron qué fue lo que hicieron, pues fueron a verlo, fueron a visitarlo para estar con él. Es decir, yo necesito hacerme presente ante el sufrimiento de la persona. Como ya lo mencionábamos, claro, no estamos descartando, vas a orar en algún momento por ella, vas a decirle algún versículo, vas a tener alguna palabra, etcétera, etcétera. Pero muchas veces la persona lo único que quiere es que te hagas presente en su sufrimiento. No hables, no necesitas hablar, no necesitas decirme nada, no necesitas traerme flores, traerme algo, no necesitas, simplemente hazte presente. En las primeras etapas del shock, que es tan profundo como ya lo veíamos, las palabras muchas veces no las podemos procesar quienes estamos atravesando este dolor. Entonces, todo lo que me digas me crea eco, ni siquiera lo escucho, no lo entiendo, no le presto atención. ¿Por qué? Porque mi atención está centralizada en esa pérdida, en ese dolor. Entonces, hacerme presente, el enviarle un mensaje de WhatsApp, aquí estoy contigo para lo que necesites, llamarle, aquí estoy contigo, amigo, hermano, en lo que te pueda servir, con todo gusto. Si puedes ir al lugar donde se va a llevar a cabo el entierro, aquí estoy. Preséntate ahí, que te vea que estás ahí. No necesariamente necesitas estar hablando, no necesariamente necesitas estarle diciendo, ¿qué más necesitas? ¿Ya comiste? ¿Quieres esto, el otro? Yo sé que eso se hace como una forma de amor y de querer ayudarla, pero muchas veces la persona ni siquiera lo ve, ni siquiera lo entiende, y es por el mismo proceso de dolor que está atravesando. Simplemente, el punto número 1 es, hazte presente ante el sufrimiento de la persona, que te pueda tocar, que pueda tocar tu mano, un abrazo, que te vea ahí, que estás parado junto con él, va a ser mucho más importante. Número que sigue, presta ayuda práctica para el velorio y el entierro del fallecido. Como ya lo mencionábamos, muchas veces las personas, su mente no está pensando en ese momento, no está pensando que hay que pagar el entierro, que hay que pagar el panteón, que hay que hacer trámites, que hay que ir a firmar, que hay que ir a sacar el dinero, etcétera, etcétera. No está pensando en eso, está pensando en que su madre se fue, en que su hijo murió. Entonces, ayúdale en ese sentido, ¿ok? Llegan las personas, ayúdale a recibir a las personas, ayúdale a quienes llevan flores, bueno, ayúdale a colocar las flores, trata de ver que el lugar esté limpio, acércale una silla, acerca sillas, si hace falta agua. En todas esas cosas prácticas que pueden ayudarle en el velorio y en el entierro del fallecido, de esa forma podemos colaborar. Porque la persona ni está pensando en eso y te aseguro que no tiene ni siquiera ganas de ver por las demás personas. ¿Qué les hace falta? Que si ya comieron, que si tienen sueño, que vienen los parientes de lejos, ¿dónde los vamos a hospedar? No está pensando muchas veces en eso. Entonces, número 2, es esa forma práctica en la que tú le puedes ayudar a la persona por medio de todas estas acciones que anteriormente acabamos de mencionar. Número 3, hágase presente en el duelo, deje fluir sus propios sentimientos de dolor. Nos estamos refiriendo a la persona que está atravesando esta situación. Tú como consejero o tú como persona que le estás dando ese soporte, pues evidentemente lo que no queremos ahorita es que tú nos digas cómo te sientes y que llores y que grites y que explotes, no, porque no le va a ayudar en nada al doliente. Nos estamos refiriendo a la persona que está atravesando ese proceso de dolor y de duelo, que exprese libremente sus sentimientos de dolor. Ojo con esto, porque muchas veces, aunque sean cristianos, a veces decimos, pero está diciendo estas cosas y se quiere morir y está diciendo que por qué Dios, etcétera, etcétera. Permítele que hable, es lo que ella siente. Si no expresamos eso que estamos sintiendo en el momento, únicamente lo vamos a guardar, lo vamos a retener y va a pasar el tiempo, y eso es como una pequeña bola de nieve que mientras más va avanzando, más grande se va haciendo. ¿Por qué? Porque no saqué, porque no expresé en ese momento lo que sentía. Fíjate lo que dice ahí en Job 3:4 después de que atravesó esta situación. Y esta es una cita nada más, pero
hay todo un capítulo donde expresa su dolor, donde expresa su desesperación. Dice que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui, ¿qué cosa? Concebido. Que ese día se convierte en oscuridad. O sea, él estaba expresando ese momento de dolor, ese momento de angustia, ese momento de soledad, de separación y de desesperación en el cual pues muchas veces no sentimos, o en ese momento Job sentía que Dios se había alejado de su vida. Vamos a permitirles que puedan expresar lo que sienten, y nosotros, siendo empáticos con ellos, lo único que podemos hacer es escucharlos. No vamos a decirle, no digas eso, no, pero tú eres cristiano, tú no debes de decir aquello, etcétera, etcétera. Vamos a permitir que expresen de forma como ellos lo puedan expresar ese dolor y ese sentimiento. Ojo con esto, ya lo vimos y ya lo mencionamos, no todos somos iguales, no todos van a expresarlo, no todos van a llorar, no todos van a hablar, no todos se van a enojar. Hay algunos que simplemente se lo quieren guardar para sí mismos, que no es correcto, y no lloran, se hacen los fuertes y prefieren no estar y prefieren no ver, y eso a largo plazo no nos ayuda en nada. Número que sigue, espera el tiempo para poder dialogar con el doliente. Y en ese sentido, nosotros necesitamos ser muy pacientes. Yo te voy a pedir que seas muy paciente en este proceso, porque rápidamente, como ya lo mencionábamos, queremos hablar. Queremos no quedarnos callados, porque pues si me quedo callado, me veo mal. No, muchas veces necesitamos estar callados y esperar el momento, el tiempo preciso para poder hablarle lo que el Espíritu quiere hablarnos o hablarle a Él por medio de nosotros. Habrá ya el momento adecuado para orar, para compartir un versículo, escuchar con mucha atención el dolor de la persona, y las palabras que nos está diciendo van a ser importantes, pero hay que esperar ese momento correcto. Entonces, esta es una parte interesante que nosotros necesitamos desarrollar. Paciencia para poder tener el momento adecuado en el cual podamos dialogar con la persona. No sé, muchas veces puede ser precisamente en el entierro, precisamente cuando estamos en el velatorio, etcétera, etcétera, o tal vez puede ser al día siguiente o a la semana siguiente incluso. Pero aquí quien debe tener paciencia eres tú para poder ayudar correctamente a la persona. No te desesperes, no quieras transformar de la noche a la mañana un dolor que es profundo, un dolor que no se supera de un día para otro. Una pérdida de un ser amado es complicado y es difícil. Número siguiente, sí es importante que vigiles el estado de salud del doliente. En ocasiones, pues se deteriora la salud por la falta adecuada de alimentación. Hay personas que ya no quieren comer, hay personas que por la misma tristeza no quieren beber agua, se encierran en su casa y no quieren salir. En este sentido, sí necesitamos vigilar a la persona que está atravesando este proceso. El proceso en un sentido, el proceso difícil de la pérdida no se lleva a cabo precisamente cuando se está enterrando a la persona, cuando se está trasladando del velatorio al panteón, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la persona que está atravesando eso, hay tantas ocupaciones en las que está pensando, como ya lo mencionábamos, ¿dónde lo vamos a enterrar? ¿Tenemos el dinero? ¿No tenemos el dinero? ¿Cómo lo vamos a llevar? Que ya vinieron los parientes de lejos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en su cabeza. Entonces, ese proceso de dolor, sí, de cierto modo se vive, pero el verdadero proceso se vive después. Cuando llego a mi casa, cuando están todos ahí, bueno, estamos cantando, estamos orando, me están abrazando, etcétera, etcétera. Pero cuando ya pasan 2, 3 días y ya yo estoy en mi casa, una semana, es ahí donde el doliente vive el verdadero momento de dificultad. Y es ahí donde tú te debes hacer presente. ¿Cómo estás? Voy a visitarte un día, te traje comida. ¿Qué necesitas? Necesitas que te asee tu casa, te barro el patio, te barro tu cocina, te lavo tus baños, te lavo tu ropa, porque hay muchas veces existe esa depresión en la vida de la persona. Y como ya lo mencionábamos, necesitamos estar constantemente vigilando el estado de salud del doliente. Una llamada, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? Algo breve y sencillo, tampoco queremos profundizar en el dolor que siente la persona, sino el punto es cómo puedo ayudarle a esa persona y cómo puedo vigilar que realmente esté comiendo, que realmente no se esté dejando morir de algún modo. Número que sigue, vamos a tener, vigile los signos de intentos de suicidio. Evidentemente va a haber mucha depresión. Esto se va a deber según la cercanía que tengan entre el doliente y la persona que ha fallecido. ¿Qué tan cercanos estaban? ¿Cuánta cercanía había? ¿Cuánta relación? Evidentemente, mientras más cercanos, no va a ser lo mismo la muerte de mi esposa o de mi esposo que la muerte de un amigo de la primaria, de la secundaria. Pues bueno,
Es mi amigo, me duele, pero ya tiene mucho tiempo tal vez que no lo veía. A diferencia de mi esposa, que yo convivo todos los días con ella. Entonces, eso me puede llevar a una tendencia de tristeza, a una tendencia de depresión y que muchas veces puede llegar incluso hasta el mismo suicidio. Entonces, por eso estamos vigilando el estado de salud de la persona, los signos de la persona para estar seguros de que no vaya a tener o a intentar cosas que puedan llevarle al suicidio. Y número siguiente o final, sea paciente, el proceso tiene su tiempo. Esta es la parte más importante para nosotros que somos consejeros o que estamos apoyando, ayudando en este proceso de pérdida. Vuelvo y repito, necesitamos ser pacientes, pacientes y muy, muy pacientes. Aún el tanatólogo más experto y con bases bíblicas que podamos tener, necesitamos ser pacientes. No porque le digas un versículo, no porque ores por esa persona y ayunes, que no estoy diciendo que no ayude, por supuesto que ayuda, pero eso no significa que de la noche a la mañana va a transformarse y ya es feliz y ya salta, ya corre y se le olvidó todo. No, no, no. Necesitamos ser muy pacientes. Pacientes en este proceso. Aunque yo ya le dije que ore, aunque ya he orado por ella, aunque la he visitado, pues hay que entender que es un proceso y es parte de ese dolor que cada uno de nosotros va a experimentar de diferente forma, de diferente manera. Entonces, ser muy pacientes va a ser la clave. Una cosa es ser paciente, pero no desistir. Yo necesito seguir ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Está haciendo cambios? ¿No está haciendo cambios? ¿Qué más puedo hacer por esta persona? Etcétera, etcétera. Entonces, de manera general, estos son algunos puntos que será importante que tú puedas ver y considerar para poder ayudar a una persona que está atravesando por el proceso de duelo y que sin duda alguna va a ser importante. Ahora, quiero regalarte algunas palabras extra que no sirven en los ritos funerarios. Muchas veces queremos llegar, como ya lo mencionábamos, a hablar, expresar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Y muchas veces no es precisamente necesario eso. Muchas veces incluso hasta decimos cosas que no deberíamos decir. Entonces, estas son algunas palabras que no sirven y que yo te recomiendo que no deberías mencionar ni decir mientras está el funeral, mientras está el velatorio o mientras está enterrando a la persona. Número 1, ahora tienes que ser más fuerte. Esta palabra es una frase muy común. Ahora tienes que ser más fuerte. No, no tengo que ser más fuerte. Yo necesito entender que también soy vulnerable, yo también soy un ser humano, que también soy de carne y de hueso y que también tengo emociones y sentimientos. Y muchas veces decimos, no llores, tienes que ser fuerte por tus hijos, por tu esposa, etcétera, etcétera. Claro que necesitamos ser fuertes, pero en este proceso yo tengo que llorar. Entonces, evita decir este tipo de palabras, evita decir, intenta distraerte, piensa en otra cosa. No, no, no. Pues es parte de mi proceso, es parte del dolor que yo estoy atravesando. Otra frase muy conocida, no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Ya ni te vas a acordar. No, no puedo hacer eso. No puedo llegar y decir este tipo de frases. O por ejemplo, otra de las frases muy conocidas, mal dichas en los momentos menos indicados, es, eres joven, te aseguro que te vas a recuperar e incluso vas a poder volver a casarte y tener hijos. No digas ni menciones este tipo de cosas. No es el momento correcto ni oportuno. Si no tienes nada que decir y estás pensando en qué decir, mejor no digas nada. Ayudas mucho más con eso que intentando o tratando de decir cosas como ¿de qué murió? ¿Y cuántos años tenía? O suerte que tienes más hijos, ¿eh? O sea, no podemos decir este tipo de cosas. Yo te recomiendo, son algunas claves extra que te recomiendo para que no las menciones. Trata de evitar este tipo de cosas porque en lugar de ayudar, simplemente lo que hace es lastimar o mover más las emociones de la persona que está atravesando por esta crisis de dolor. Y en conclusión, para ir terminando con esta pequeña clase, pues sin duda alguna que Dios nos ha dado su palabra, que es fundamental para traer consuelo al corazón al dolorido de las personas. Es por medio de su palabra, es por medio de la guianza del Espíritu Santo que nosotros podemos ser consolados. Y ya lo vimos, ¿para qué cosa? No nada más para ser consolados nosotros, para que yo pueda consolar ahora a otras personas. Mira lo que dice en el Salmo 37:18. Cercano está Jehová, ¿qué cosa? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es decir, en algún momento tú y yo nos vamos a encontrar ante el dolor. Esto es innegable. No podemos decir, nunca me va a pasar a mí. En algún momento, tarde o temprano, habrá dolor en nuestra vida, habrá dolor en nuestro corazón. Sin embargo, nuestra esperanza no es el pastor, no es Chris que te está compartiendo este tema, no es ninguna otra persona, no es el psicólogo, etcétera, etcétera. Lo leemos aquí. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios es el único que va a estar cerca de ti. Dios es el único que realmente puede llenar ese vacío que ahora ha dejado la partida de tu esposo, la partida de tu esposa, la partida de tu hijo, etcétera, etcétera. Únicamente
Es Él quien puede confortarnos y llenarnos, traer esa paz, traer esa seguridad y esa salvación a nuestra vida, teniendo como esperanza que algún día le veremos cara a cara a nuestro Señor y que podremos ver también a algunos de nuestros familiares que creyeron y fueron salvados por medio de Jesucristo más adelante. Entonces, en este sentido, esta es nuestra esperanza, esta es donde nosotros deberíamos poner nuestros ojos. Dice la palabra que pongamos los ojos en las cosas eternas y no en las cosas terrenales, porque todas las cosas terrenales van a desaparecer. Tu cuerpo, tu casa, tu coche, tu ropa de marca que tenías, tus negocios, tus empresas. No estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces el ser humano se centra únicamente en todas estas cosas que son físicas y que tarde o temprano van a desaparecer, van a perecer. Pero lo eterno no perece y algún día estaremos delante del Señor. Tomemos en consideración lo que dice Job 14, 1 y 2. Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después, ¿qué cosa? Nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Tú y yo somos susceptibles en cualquier momento a marcharnos, a partir, a vivir pérdidas, todo tipo de pérdidas, pero saber afrontarlas por medio de Jesucristo nos ayudará mucho más a enfrentar este mundo de tristeza y de dolor. Yo espero que este tema haya sido de bendición, que te haya aportado algunas herramientas, que tu visión se haya incrementado para que puedas no nada más consolarte si estás atravesando por esa situación, sino que pueda ser una herramienta de bendición para otras personas que posiblemente están atravesando esta situación. Te mando un fuerte abrazo, te saluda Cris Salgado y que Dios te bendiga. Punta de Lanza, formación cristiana en línea.